Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda sobre insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal avanzada en este congreso virtual del 2020 de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Esta mesa es particularmente interesante porque además es una mesa conjunta, multidisciplinar, oficial con la Sociedad Española de Nefrología y versa sobre un tema muy de actualidad, como iremos viendo a lo largo de su desarrollo y de las tres presentaciones que van a ser hechas por dos nefrólogos y por el doctor Javier Díez y por el doctor Rafael Santamaría y por un cardiólogo, por el doctor Carlos Ortiz de Bautista, a los que posteriormente presentaré. Como digo, es una mesa muy interesante porque en estos últimos meses, yo no diría ni siquiera qué años, pues se han conocido bastantes novedades sobre la relación entre la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal crónica, que es una asociación que ya muy conocida, pero que, como digo, aporta muchas novedades. Así que nada, vamos a empezar para no perder mucho más tiempo. Agradecer, por supuesto, a la Junta Directiva de la asociación la invitación para moderar esta mesa y estar junto a estos tres ponentes y amigos. Y recordaros simplemente a toda la audiencia que se pueden enviar preguntas a las que después de las tres presentaciones pues los ponentes contestarán a través del formulario habilitado en la misma página de transmisión de los directos. Y nada, vamos a empezar con la presentación del doctor Javier Díez Martínez, muy bien conocido por todos vosotros. El doctor Javier Díez colabora habitualmente con la Sociedad Española de Cardiología. Él trabaja en Pamplona y nos va a hablar sobre aspectos fisiopatológicos y epidemiológicos de la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica. Javier, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias, Manolo. En primer lugar, expreso mi gratitud a la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología por invitarnos a dos nefrólogos a esta mesa y por haber elegido este tema, que es un tema que deviene de la realidad clínica. Cada vez son más los pacientes que comparten insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Hoy me centraré en lo que llamamos enfermedad renal crónica avanzada a los nefrólogos, aquella que cursa con un filtrado glomerular por debajo de 30 mililitros al minuto, unos 73 metros cuadrados de superficie corporal. Y lo haré centrándome en el escenario epidemiológico y en la aproximación fisiopatológica. Bueno, no tengo ningún conflicto de intereses. Desde el punto de vista epidemiológico, todos conocemos bien que la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica constituyen un binomio muy presente en la clínica de cada día. Ven ustedes aquí en esta diapositiva cómo se distribuye la prevalencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a la izquierda o con fracción de eyección preservada a la derecha en las personas según sus niveles de filtrado glomerular, estimado por dos métodos distintos, que es lo que representan las dos columnas. Me interesa hacer hincapié en que a partir de niveles por debajo de 30, la presencia de insuficiencia de enfermedad renal crónica está muy presente en los pacientes, sean con insuficientes cardíacos, tengan la fracción reducida o tengan la fracción de eyección reservada. De hecho, para los nefrólogos es bien conocido que hay una asociación inversa entre los niveles de filtrado glomerular, aquí expresados en las cisas, y el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. En concreto, ese riesgo es importante, notable, en los pacientes que tienen un filtrado glomerular en los niveles más bajos, los que están más cercanos a la enfermedad renal crónica avanzada. Por lo tanto, para los nefrólogos, la presencia de insuficiencia cardíaca en un paciente con enfermedad crónica avanzada forma parte de la clínica, diríamos, que habitual de ese paciente. Más aún, los nefrólogos y los cardiólogos sabemos también que la presencia de enfermedad renal crónica en un paciente con insuficiencia cardíaca o viceversa constituye un factor de mal pronóstico. Vean ustedes, por ejemplo, en esta gráfica cómo se muestra que la probabilidad de supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca es mermada por el deterioro de la función renal. En concreto, los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, en este caso los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4, filtrados por debajo de 30, por encima de 15, son los pacientes con menor probabilidad de supervivencia. Vean ustedes el bajo nivel de supervivencia que muestran estos pacientes a los 2 años desde el diagnóstico.
Por lo tanto, no solo la enfermedad renal crónica avanzada y la insuficiencia cardíaca forman parte de un común clínico en el día a día, sino que la una y la otra se potencian para que el pronóstico del paciente sea peor. Cabe preguntarse que habrá razones de tipo fisiopatológico que hagan que la presencia de enfermedad renal crónica avanzada en un insuficiente cardíaco agrave el pronóstico. Pero cabe también plantearse la posibilidad de que haya razones de tipo clínico y extraclínico en ello. Y es que es una realidad a día de hoy que en la mayoría de los ensayos clínicos en los que se testan nuevos modos, nuevos fármacos, nuevas aproximaciones terapéuticas a la insuficiencia cardíaca, los pacientes con filtrados glomerulares por debajo de 30 son sistemáticamente excluidos. En esta revisión publicada hace unos años se constataba que el 79% de los nuevos ensayos clínicos, los que todos tenemos en mente que han triunfado para incrementar la supervivencia y disminuir la hospitalización en pacientes con fracción de edición reducida, en el 79% de esos ensayos, los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, ERCA, eran sistemáticamente excluidos. Eso es verdad en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de edición reducida, pero es más llamativo en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada. ¿Por qué? Porque si algo tiene la insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada es que es una enfermedad probablemente no cardiocéntrica, sino sistémica. Y en esa ser una enfermedad, un síndrome con múltiples posibles orígenes, el riñón tiene mucho que decir. La exclusión de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en los ensayos clínicos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no se entienden ni desde el punto de vista clínico ni sobre todo desde el punto de vista fisiopatológico. Pero hay una razón todavía adicional para que los nefrólogos y los cardiólogos nos convenzamos de que la coexistencia de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica avanzada constituye un problema que trasciende a nuestra actividad asistencial y es que incide directamente sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. Ven ustedes aquí en una elaboración que hemos hecho recientemente y que hemos publicado recientemente en la revista de la Sociedad Española de Nefrología, cómo se encarece el tratamiento del paciente con enfermedad renal crónica cuando desarrolla insuficiencia cardíaca, porcentualmente se encarece en un 90%, y vean ustedes cómo se encarece también hasta en un 60% el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca cuando desarrolla enfermedad renal crónica. En este caso, estadios 3, 4 y 5, enfermedad renal crónica avanzada y no avanzada, el estadio 3. Pero es otro dato más. Es otro dato más para resumir esta parte epidemiológica diciendo a la audiencia, que probablemente ya lo sabe, que la coexistencia de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, sobre todo si es avanzada, es muy frecuente. Punto número 2, agrava el pronóstico del paciente. Y punto número 3, impacta desfavorablemente sobre el sistema sanitario debido al problema del incremento de los costos. Por lo tanto, hay que asumir que los pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica avanzada exigen una aproximación fisiopatológica, diagnóstica y terapéutica particular. A mí me toca la aproximación fisiopatológica. ¿Por qué es tan común y tiene esas consideraciones clínicas especiales la Asociación de Insuficiencia Cardíaca y Enfermedad Renal Crónica Avanzada? Partamos de un paciente con insuficiencia cardíaca. El corazón funciona mal durante la sístole o durante la diástole. ¿De qué manera eso impacta negativamente sobre el riñón? Ya lo sabemos. O porque por falta de eyección hay una disminución de la perfusión del riñón que comporta que el riñón está isquémico, le llega poco flujo para ser perfundido, o porque en condiciones de insuficiencia cardíaca se produce una situación de congestión venosa que acaba llegando hasta el riñón retrógradamente, creando una situación de hipertensión venosa. Esos dos mecanismos, mantenidos a lo largo del tiempo, propician que se desarrolle enfermedad renal crónica. Y a más graves sean esos mecanismos, más probabilidades habrá de que la enfermedad renal crónica avance hasta estadios de enfermedad renal crónica avanzada. En esos momentos, el riñón le devuelve, desgraciadamente, la factura al corazón. Porque un riñón con enfermedad renal crónica agrava la insuficiencia cardíaca. Porque ese riñón contribuye a la activación neurohumoral, activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porque un riñón con enfermedad renal crónica se ha demostrado responde poco a los péptidos natriuréticos desde el punto de vista de la natriuresis
y porque en situaciones de enfermedad renal crónica, sobre todo en los estadios avanzados, también se activa el simpático renal, contribuyéndose así a la activación neuromoral sistémica de la insuficiencia cardíaca. Eso es lo que acontece en la enfermedad renal crónica en general, pero en la enfermedad renal crónica avanzada el organismo está muy alterado debido a la disfunción renal. Es un organismo en el que se desencadenan mecanismos inflamatorios oxidantes, en el que existe un déficit de factores cardioprotectores, por ejemplo, la vitamina D, o existe un exceso de factores cardioremodeladores. Si en un riñón que no funciona bien, se genera en un organismo cuyo riñón no funciona bien, sobre todo en los estadios más avanzados de esa disfunción, se produce un exceso de sustancias que pueden afectar a la estructura histológica del miocardio y a la geometría global del ventrículo. Sustancias, factores que propician el remodelado ventricular miocárdico. Centremos nuestra atención en un grupo de estos factores. ¿Cuáles? Todos aquellos que pueden contribuir a la fibrosis del corazón y de otros órganos. Déjenme que centre su atención solamente en dos factores, en dos tipos de factores que son muy propios del estatus del paciente con enfermedad renal crónica avanzada. Las moléculas que se producen en exceso en la enfermedad renal crónica avanzada, aquí tiene usted representadas algunas de ellas, o aquellos solutos que en situaciones de disminución severa del filtrado glomerular no se eliminan y se retienen. Estas 9 sustancias son sustancias que propician, como se ha demostrado experimentalmente, y ya empieza a haber incluso trabajos clínicos que lo apoyan, que propician, decía, el desarrollo de fibrosis del corazón. Porque la fibrosis del corazón, que todos conocemos que acontece en pacientes con insuficiencia cardíaca, es especialmente relevante, como nuestro grupo ha demostrado, en los pacientes con los estadios de enfermedad renal crónica avanzada. Vean ustedes cómo la cuantía del depósito fibroso en el miocardio de pacientes con insuficiencia cardíaca aumenta a medida que progresa la enfermedad renal crónica. Vean ustedes en la importante cuantía de tejido fibroso que puede estar presente en el miocardio de un paciente con enfermedad renal crónica avanzada o en estadio 5 o estadio 4. Arriba tienen ustedes las imágenes corroboradoras. Vean ustedes lo muy fibrosado que está el miocardio de un paciente con insuficiencia cardíaca que tiene además enfermedad renal crónica avanzada tipo 5, estadio 5. Pero eso no es todo. Eso no es todo porque la fibrosis no es una cuestión, como ustedes me habrán oído decir muchas veces, hasta la saciedad quizá, de cuantía de tejido fibroso, no, sino de cualidad del tejido fibroso. Podríamos decir que hay dos tipos de fibrosis. Una no muy mala, la que aquí se representa con columnas de color beige claro, y una mala, la que se presenta con columnas de tipo marrón-naranja. Vean ustedes cómo en los pacientes sin enfermedad renal crónica avanzada con insuficiencia cardíaca son minoría los que tienen el tipo de fibrosis maligna, el tipo de fibrosis mala. Sin embargo, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen sensiblemente, significativamente, más fibrosis de la del tipo, llamémosle maligno, del tipo peor, más perjudicial. Por lo tanto, la enfermedad renal crónica propicia, a través de las sustancias que se retienen, de las sustancias que se producen en exceso y otros factores, que el miocardio se fibrose a expensas de la fibrosis de peor pronóstico. Porque cuando hablo de malignidad, no hablo solo de su impacto sobre la función cardíaca, sino también sobre la supervivencia. Para que ustedes tengan conciencia de lo que les digo, vean ustedes dos diapositivas extraídas de la práctica clínica. En estudios de nuestro grupo en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica estadio 4, hemos puesto de manifiesto que a mayor cantidad de depósito de colágeno de tipo 1, que es el peor de los colágenos, más rígido es el ventrículo izquierdo. Y eso coincide con que a mayor de depósito de colágeno tipo 1, peor es la función diastólica, mayor es el cociente de E' y peor es la función sistólica, menor es la fracción de eyección. Porque aprovecho para decir que la fibrosis del miocardio que se produce en la enfermedad renal crónica, sobre todo en la enfermedad renal crónica avanzada, impacta desfavorablemente sobre la función diastólica, pero también sobre la función sistólica del corazón. Esta es la aproximación fisiopatológica clásica a la asociación enfermedad renal crónica, sobre todo avanzada, y insuficiencia cardíaca. Nos movemos en los paradigmas clásicos, pues que en el riñón activa el sistema renina-angiotensina, que el riñón enfermo produce sustancias en exceso como el FGF23, o que el riñón enfermo propicia que se detengan sustancias que son fibrosantes para el miocardio. Esa es la visión clásica. Pero yo creo, y aprovecho para mostrarles datos que son primicia, que ha llegado el momento de moverse a un enfoque novedoso
y de futuro de la interacción enfermedad renal crónica y insuficiencia cardíaca. Y en ese sentido quiero mostrarles los primeros datos producidos por un estudio que se está llevando a cabo en Navarra, el estudio Minerva, que es un estudio ómico para la personalización del diagnóstico y el tratamiento de los pacientes en los que se combinan la insuficiencia cardíaca crónica y la enfermedad renal crónica. El acrónimo Minerva corresponde al proyecto general en el que nosotros trabajamos, que es el de la medicina cardiorrenal personalizada en Navarra. ¿Qué es lo que persigue este proyecto? Pues este proyecto lo que persigue es identificar, mediante estudios ómicos, esos mecanismos moleculares específicos que tienen los pacientes en los que coincide la insuficiencia cardíaca con la enfermedad renal crónica. Y a partir de esos mecanismos no quedarse en el academicismo fisiopatológico, sino desarrollar un panel de marcadores diagnósticos e identificar nuevas dianas terapéuticas. Muy brevemente, este estudio en el que participan centros del sistema privado, del sistema público y del sistema empresarial de la Comunidad Foral de Navarra, así como con la ayuda inestimable del Departamento de Cardiología del Hospital Joan Trias i Pujol de Barcelona. Este estudio, como digo, presenta ya algunas características que quiero compartir con ustedes porque entiendo que este es el futuro del conocimiento de la interacción insuficiencia cardíaca enfermedad renal crónica. Este estudio se está haciendo en 3 tipos de pacientes. Pacientes que solo tienen insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen enfermedad renal crónica y pacientes que tienen las 2 cosas juntas. Como ven ustedes, son pacientes que cada grupo tiene sus propias peculiaridades, pero comparte algunas de ellas con los otros 2 grupos. Y el grupo interesante ya entienden ustedes que es aquel en el que coinciden las peculiaridades de los 3. ¿Qué estamos haciendo en estos pacientes? Pues una serie de estudios ómicos de tipo genómico, transcriptómico y proteómico que comportan la secuenciación del exoma, la secuenciación de los RNAs, la secuenciación de los microRNAs y el análisis con multiplex de alto rendimiento, con sistemas de detección de alto rendimiento de múltiples proteínas. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer en este estudio en el que se han incluido en la fase de descubrimiento y en la fase de validación aproximadamente unos 1000 pacientes? Pues identificar aquellas moléculas que son comunes a los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección y enfermedad renal crónica, pero que son no comunes a los que solo tienen un síndrome u otro. Y una vez identificadas esas moléculas que son comunes al hecho de que coexistan en insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, pues identificar biomarcadores e identificar posibles dianas terapéuticas utilizando las 4 metodologías que les muestro aquí. A título de primicia, les puedo decir que ya hemos identificado 40 genes con modificaciones en su DNA solo cuando coexisten la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica. Algunos de esos genes son de interés especial para quien les habla y su grupo. ¿Por qué? Porque son genes que tienen que ver con la inmunoinflamación y la respuesta reparativa consiguiente, o sea, la respuesta fibrosante consiguiente. A título, insisto, solo de primicia, decirles que 2 de los genes con alteraciones en las que hemos identificado son genes que codifican moléculas que tienen que ver, una de ellas, esta, la otra de ellas, esta otra que les señalo, con la inmunoinflamación y con la respuesta fibrótica consiguiente a toda agresión inmunoinflamatoria del miocardio. Desde el punto de vista de los microRNAs, decirles que ya hemos identificado estos 17 que ustedes ven aquí como microRNAs que se alteran selectivamente en los pacientes en los que coexisten la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica. A título de ejemplo, para que esto no sea una declaración de principio, les muestro que uno de estos microRNAs alterados se caracteriza porque, estando normal su expresión en los pacientes que tienen o insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, cuando coinciden ambas 2, la expresión se regula a la baja de manera significativa. Este gen lo que hace es reprimir la expresión de proteínas que facilitan la senescencia celular, la inmunoinflamación o el remodelado, de lo cual cabe inferir que cuando está deprimida su expresión, cuando está regulado a la baja, este gen no puede controlar la expresión de proteínas que facilitan la senescencia celular, la inflamación y el remodelado fibrótico. Volvemos a lo de antes, al discurso de que la inmunoinflamación y la reparación fibrótica están presentes en los pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Y por último, hemos identificado 62 proteínas en el estudio proteómico que también están alteradas selectivamente en exceso o en defecto cuando la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca coinciden. Aquí tienen ustedes las 5, para mí, más representativas. Y si ustedes ven qué función tienen estas proteínas, volverán a ustedes a ver que la inmunoinflamación
aparece presente el metabolismo, la activación plaquetal, pero el escenario de la inmunoinflamación, de alteración de los mecanismos inmunoinflamatorios, que consiguientemente llevan de la mano la respuesta fibrótica generalmente exagerada, es algo común a los genes, a los microRNAs, a las proteínas. Por eso, a día de hoy, lo que nos está permitiendo entender el estudio Minerva, del que les he presentado algunas peculiaridades, es que molecularmente es verdad que la coexistencia de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica comporta un escenario fisiopatológico diferencial al de la insuficiencia cardíaca aislada o al de la enfermedad renal crónica aislada. Que a día de hoy, en nuestro estudio, ya hemos identificado 119 genes en aproximadamente un total de 1.000 pacientes y que las moléculas más frecuentes, 100 genes microRNAs o proteínas, o sea, moléculas, y que de esas 119 moléculas, las más frecuentemente alteradas, las que reiteradamente nos llama la atención que están alteradas, son las que tienen que ver con la actividad inmunoinflamatoria y o fibrótica. Esto es lo que hemos observado. Lo que deducimos es que los pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica no constituyen un ente homogéneo, un continuo homogéneo, sino que hay muchas probabilidades. Como ustedes pueden imaginar, con inteligencia artificial estamos intentando esas 119 moléculas descomponerlas en patrones distintos, lo que supone que vamos a encontrar pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, aunque las dos tengan el mismo origen, por ejemplo, una cardiopatía hipertensiva o una nefroangiosclerosis, con muchas posibilidades de expresión distinta. Eso es lo que nos obliga a entrar en la fase en la que hemos estado de inteligencia artificial. Entendemos que eso nos va a permitir identificar subgrupos distintos de pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. El famoso síndrome cardiorrenal hay que desglosarlo en subsíndromes porque es la realidad, y ese desglose, ese fenotipado diferencial, es el que nos va a permitir hacer medicina de precisión, en tanto que a cada subsíndrome, a cada subgrupo, a cada fenotipo, habrá que diagnosticar y tratarlo de una manera personalizada. Con este breve apunte de los datos que emergen del estudio Minerva, les quiero decir que la coexistencia de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica está abierta al futuro. Está tan abierta al futuro, y esta es mi penúltima diapositiva, esta necesidad médica no cubierta por su epidemiología, como les he mostrado en la primera parte, requiere que nos aproximemos a ella con ambición institucional. Y eso significa que la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Nefrología hemos de trabajar juntos por estos pacientes. Yo les he mostrado un ejemplo de la complejidad fisiopatológica que puede tener la Asociación Insuficiencia Cardíaca y Enfermedad Renal Crónica. Esa complejidad fisiopatológica exige plataformas de trabajo investigadoras, asistenciales y educativas en medicina cardiorrenal que deben emprenderse desde las dos sociedades. Para que entiendan que no les hablo a título de político al uso que hace campaña por la medicina cardiorrenal, les digo que simplemente en este pequeño proyecto que estamos llevando, en esta pequeña comunidad de España, que es la Comunidad Foral de Navarra, vean ustedes la gran cantidad de personas que están implicadas. En el estudio que les he mostrado, vean la gran cantidad de personas que estamos implicadas con el aporte, con la ayuda, con el apoyo inestimable del Servicio de Cardiología del Hospital Germán Trias y Pujol de Barcelona. La complejidad del problema cardiorrenal, de la existencia, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, sobre todo avanzada, exige iniciativas institucionales como las que esta mesa representa. Cardiólogos y nefrólogos, SEC y SEN juntos, trabajando por los pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier, por tu brillante presentación y sobre todo por mostrar los datos, estos datos en primicia de este estudio Minerva, que bueno, que tiene todo el aspecto de que va a resultar de un interés fundamental para definir mejor esta asociación, ¿no?, de insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica. Bueno, y ahora vamos a pasar, antes de pasar a las siguientes dos presentaciones que van a versar sobre la visión del nefrólogo y la visión del cardiólogo sobre cómo debe ser el tratamiento del paciente que presenta insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica, me gustaría también agradecer, aparte de a la Sociedad Española de Nefrología, y comparto completamente la visión que ha expuesto Javier Díez, a Vifor Pharma por el patrocinio y el apoyo a esta sesión. Entonces, en primer lugar, nos va a dar la visión del punto de vista del nefrólogo sobre el tratamiento de estos pacientes, el doctor Rafael Santamaría Olmo, que es nefrólogo y trabaja en mi hospital, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba,
y que además trabaja desde un punto de vista muy práctico. Yo creo que va a ser una visión muy práctica de cómo los nefrólogos ven este problema. Así que, Rafa, cuando quieras. Muchas gracias, Manolo, por tu amable presentación y, en primer lugar, agradecer a los organizadores de esta sesión el hecho de haberme invitado para dar un poco lo que es la visión del nefrólogo sobre el problema. No tengo conflictos de interés relacionados con la presentación y para este rato mi objetivo es darle la visión estratégica del nefrólogo sobre el tratamiento del paciente con enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. Y para ello me planteo presentarle ya lo que van a ser mis 3 mensajes fundamentales de esta presentación. Por una parte, que al mismo tiempo me van a servir como guión de la misma. Por una parte, el primer mensaje es que mantener el problema fuera de la vista solo magnificará el problema. En segundo lugar, que hay perspectivas muy motivantes y esperanzadoras. Y en tercer lugar, que creo que es necesaria una interacción multidisciplinar para potenciar sinergias que magnifiquen los beneficios para los pacientes. Y yo creo que cuando hablamos ya de enfermedad renal, enfermedad cardíaca, ya tendemos a agruparlo dentro del concepto de síndrome cardiorrenal, que no es más que el nombre y apellidos que le hemos dado a esa relación que existe entre el corazón y el riñón. Y cuando los clínicos estamos acostumbrados a manejar este perfil de pacientes, pensamos en ocasiones que ya está casi todo dicho, casi todo escrito. Pero, sin embargo, cuando uno hace alguna revisión de la literatura, se puede encontrar con alguna sorpresa, como por ejemplo esta, en la que es una revisión de la Cochrane que lleva por título Intervenciones farmacológicas para la insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica, cuya primera conclusión es que los efectos de las intervenciones farmacológicas para la insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica son inciertas y no hay suficiente evidencia, y que son necesarias más evidencias para poder dar indicaciones claras con respecto al manejo. Y claro, cuando uno se encuentra con una conclusión tan rotunda como esta, una de las cosas que uno se tiene que plantear es si realmente no hay evidencias del manejo de este perfil de pacientes. Y ciertamente estarán de acuerdo conmigo en que los pacientes con enfermedad renal crónica siempre han sido los pacientes que han sido excluidos de los grandes ensayos relacionados con el tratamiento de la enfermedad vascular. En los últimos años, prácticamente en el 58% de los ensayos clínicos relacionados con la enfermedad cardiovascular, tener cierto grado de enfermedad renal crónica ha excluido a esos pacientes de esos ensayos, con lo cual la calidad de la evidencia para ese perfil de paciente es inferior a lo que pudieran ser aquellos pacientes sin enfermedad renal crónica. Y además, el número de publicaciones a lo largo de la historia es notablemente inferior en relación con las publicaciones relacionadas con el ambiente cardiovascular. Y todo ello a pesar de que la enfermedad renal crónica es un problema de relevancia importante. Se estima que entre un 9,2 a un 15,1% de la población española padece cierto grado de enfermedad renal crónica. Y no es solamente esta alta prevalencia la que hace preocuparnos al respecto, sino que probablemente lo que venga por delante puede ser aún peor. Datos del Global Burden of Disease nos indican que la enfermedad renal crónica es la segunda causa en crecimiento de años vividos con discapacidad, detrás de la enfermedad de Alzheimer, que tanto nos preocupa con respecto a la calidad de los pacientes, a la calidad de vida de los pacientes. Pero es que además la enfermedad renal crónica es también la segunda causa en crecimiento como causa de mortalidad de la población. Y las perspectivas a medio y largo plazo son realmente desesperanzadoras, porque la estimación es que esta prevalencia de los pacientes siga aumentando. Pero afortunadamente el síndrome cardiorrenal parece que va a cambiar en algo todo este panorama, porque si analizamos el número de publicaciones, vemos que está creciendo desde el año 2010, que fue casi que el punto de inicio del concepto de síndrome cardiorrenal. Y es que esto no puede ser de otra forma, porque los factores de riesgo que llevan a enfermar al riñón y llevan a enfermar al corazón son comunes. Sabemos que la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el tabaco, la dislipemia, la amiloidosis, vasculitis y otras enfermedades sistémicas afectan tanto al riñón como al corazón. Y el problema es que la prevalencia de estos factores de riesgo se estima que se va a incrementar.
Estos son datos de las encuestas nacionales de salud de España del año 2017, donde se observa una tendencia creciente desde los años 90 de factores de riesgo clásicos, como la hipertensión, diabetes, el colesterol, y otros tan preocupantes como son la obesidad y el sobrepeso de adultos. Pero es que otros factores de riesgo también conocidos, aunque están en fase de meseta, se encuentran en niveles, digamos, desproporcionadamente elevados para los que a algunos nos gustaría que estuvieran, ¿no? Como por ejemplo el consumo de tabaco o la evolución del sedentarismo, tan relacionada con el desarrollo de hipertensión arterial, diabetes y la obesidad. Es decir, que en relación a los factores de riesgo que hacen enfermar tanto al corazón como al riñón, lejos de tener una visión esperanzadora, existe más bien un pálpito negativo con respecto a la evolución. Pero es que además, no solamente eso, sino sabemos que el enfermar de uno de los órganos tiene consecuencias sobre el enfermar de otro de los órganos. Y para reforzar esta afirmación, aquí les traigo dos trabajos recientes en el que se analiza cuál es el riesgo de padecer enfermedad renal crónica terminal, en el trabajo de la derecha, en pacientes que han tenido un ingreso por un evento cardiovascular. Y lo que en este trabajo se observa es que en aquellos pacientes que han tenido un ingreso por insuficiencia cardíaca descompensada, son los pacientes que mayor probabilidad tienen de alcanzar tratamiento sustitutivo renal por delante de la fibrilación auricular, que también tienen riesgo de precisar tratamiento sustitutivo renal, y pacientes con enfermedad coronaria y pacientes que han padecido un ictus. Es decir, que yo creo que los nefrólogos, entre otras cosas, debemos integrar los ingresos por episodios vasculares dentro de nuestro algoritmo diagnóstico y manejos de tratamiento para intentar prevenir la entrada de los pacientes en tratamiento sustitutivo renal, ya sea con hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. Pero es que, por otra parte, el tener enfermedad renal crónica, también condiciona el pronóstico de los pacientes que han ingresado por un episodio de insuficiencia cardíaca descompensada. De la misma forma, casi, que en aquellos pacientes que tienen una valvulopatía. Es decir, que el riesgo de mortalidad en un año de un paciente que ingresa por un episodio de descompensación de insuficiencia cardíaca descompensada es similar en aquel paciente que tiene una enfermedad renal crónica y en aquel paciente que tiene una enfermedad valvular. Y está por encima de aquel paciente que tiene una diabetes o una enfermedad coronaria. Es necesario conocer todos estos factores porque mantener el problema fuera de la vista solo magnificará el problema. Y no será hasta que seamos conscientes de todas estas repercusiones que tiene la relación entre la enfermedad cardíaca y la enfermedad renal las que nos pondrá en marcha para poder ejercer acciones que nos permitan mejorar el pronóstico de los pacientes. Y es que las perspectivas son motivantes y esperanzadoras. En esta imagen le resumo lo que sería una panorámica general de qué hacer con el paciente con un síndrome cardiorrenal. Independientemente del tipo de síndrome cardiorrenal que padezca el paciente, digamos que en su manejo hay dos fases, lo que sería la primera fase de protección cardíaca y renal y la segunda fase de tratamiento. Dentro de lo que sería la protección cardíaca y renal, yo creo que todos tenemos claro que los tres pilares básicos son el manejo de los factores de riesgo vascular, que va a prevenir el desarrollo de enfermedad cardíaca y enfermedad renal, nefroprotección, sobre todo evitando la nefrotoxicidad de determinados fármacos que podemos utilizar para el manejo de estos pacientes, e indudablemente lo que sería la detección precoz de la disfunción de cada uno de los órganos, utilizando para ello los diferentes biomarcadores. No cabe duda que en los próximos años probablemente vamos a asistir al desarrollo de nuevos biomarcadores que nos avisen antes de que está existiendo un problema a nivel cardíaco o a nivel renal, que nos pongan en guardia para intentar prevenir las consecuencias del deterioro de estas funciones. En cuanto al tratamiento, en los últimos años estamos asistiendo a una revolución sobre todo para el manejo crónico de los pacientes. Es decir, para el manejo agudo tenemos claro que hay que hacer el tratamiento etiológico del motivo que suponga la alteración de la función cardíaca o renal. Los pacientes probablemente necesitarán soporte hemodinámico, soporte ventilatorio,
necesitarán manejo de alteraciones hidroelectrolíticas y del pH y manejo de la volemia. Y con respecto al manejo crónico, pues evidentemente van a necesitar también un manejo del volumen, un manejo del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en esto yo creo que cardiólogos y nefrólogos estamos de acuerdo en que cuanto más bloqueo, mejor para cada uno de los órganos, pero el problema que tenemos es el desarrollo de la hiperpotasemia, es un problema común. El desarrollo de los inhibidores de la neprilesina, que tan buenas noticias nos están trayendo, y por último, el desarrollo de los inhibidores de SGLT2. Ahora bien, nos enfrentamos, cardiólogos y nefrólogos, a una serie de aspectos comunes que son retos que tenemos todavía que afrontar. Uno de ellos es la resistencia al tratamiento diurético en relación con el manejo de la volemia en la fase aguda y el manejo del volumen en la fase crónica. Otro de ellos es el manejo de la hiperpotasemia en relación con esas alteraciones hidroelectrolíticas y el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tanto en la fase aguda como en la fase crónica. Y por último, plantear si realmente los efectos beneficiosos de estas nuevas familias farmacológicas se justifican solo por los efectos hemodinámicos o tiene algo más que decir. En relación con el primer aspecto, en relación con la resistencia a los diuréticos, en el momento actual conocemos cuáles son los mecanismos, conocemos que un bloqueo secuencial de la nefrona nos puede ayudar a potenciar el efecto diurético y a ayudar a nuestros pacientes con problemas de sobrecarga de volumen, y sabemos que tenemos una alternativa con la ultrafiltración para el manejo agudo de la sobrecarga de volumen. Si bien los resultados todavía no son del todo concluyentes, porque en algunos estudios encontramos resultados favorables, en otros no tan favorables, y sí es cierto que en algunas ocasiones, a pesar de que bloqueamos la nefrona en todos los niveles, no conseguimos todavía la respuesta adecuada. Es decir, aquí todavía hay una línea de trabajo que debemos compartir nefrólogos y cardiólogos para que juntos podamos solucionar este problema común. En relación con las alteraciones hidroelectrolíticas, yo creo que no les desvelo ninguna novedad diciéndoles que la hiperpotasemia es un problema frecuente tanto en el paciente con insuficiencia cardíaca como con enfermedad renal crónica. En pacientes con insuficiencia cardíaca, en los grandes estudios desarrollados, se observa que la prevalencia o la incidencia de hiperpotasemia oscila entre el 5,2% y el 19%, dependiendo del perfil de paciente estudiado y dependiendo de la molécula estudiada. Y al mismo tiempo, los nefrólogos también tenemos muy claro que a medida que va cayendo el filtrado glomerular, aumenta el riesgo de desarrollar hiperpotasemia. Y aquí tenemos las buenas noticias con la aparición de dos moléculas nuevas, patiromer y ciclosilicato de circonio, que nos puede ayudar a intensificar el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, preveyendo el desarrollo de la hiperpotasemia. Patiromer, con sus ensayos clínicos, y el circonio nos están mostrando que nos pueden servir para el control de la hiperpotasemia. Por otra parte, los inhibidores de la neprilesina en el momento actual ya han demostrado que en pacientes con fracción de eyección reducida tienen un beneficio cardiovascular y, por otra parte, también han demostrado que tienen en ese perfil de pacientes un beneficio renal. Sin embargo, en los pacientes con enfermedad renal, con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección no reducida, no se han observado esos resultados tan beneficiosos con respecto al beneficio cardiovascular, pero sin embargo sí que han demostrado cierto beneficio renal. Y eso a los nefrólogos nos lleva a preguntar si, además de lo que serían los mecanismos hemodinámicos que en principio parecen justificar estos efectos beneficiosos de sacubitril o valsartán, además de estos mecanismos pudiera haber algunos otros mecanismos intrínsecos a nivel celular que pudieran justificar estos efectos beneficiosos. Y ciertamente ya están empezando a aparecer algunas evidencias a nivel experimental que sugieren que los inhibidores de neprilesina podrían tener un efecto protector directo sobre algunas células específicas del riñón, como por ejemplo los podocitos, que constituyen una de las claves en la barrera de filtración glomerular. ¿Y qué decir con respecto a los inhibidores de SGLT2? Pues yo creo que es de todos conocidos los grandes beneficios que están mostrando esta familia de moléculas. En diferentes perfiles de pacientes, pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular, pacientes con enfermedad renal crónica con y sin diabetes y en pacientes con insuficiencia cardíaca con y sin diabetes,
los inhibidores de SGLT2 ya están demostrando sus efectos beneficiosos. Y de la misma forma que ocurría con los inhibidores de la neprilisina, esto nos lleva a pensar si realmente son solo los mecanismos de control metabólico, la diuresis osmótica, esos efectos beneficiosos sobre la pérdida de peso, reducción de presión arterial y esos efectos hemodinámicos renales, los que van a justificar estos beneficios, o existen beneficios intrínsecos de las moléculas sobre las células cardíacas y células renales que pudieran justificar este beneficio. Aquí también tenemos un campo que desarrollar juntos. Es decir, las perspectivas son muy motivantes y esperanzadoras. Y por último, en cuanto a la interacción multidisciplinar, pues yo creo que hasta el momento, con lo que llevamos visto, en cierta medida ya está justificado, pero se lo voy a seguir justificando. Hasta el momento disponemos de una amplia literatura con documentos de cardiólogos, como por ejemplo las guías del manejo de la insuficiencia cardíaca de 2016, que están pendientes de actualización, o documentos del nefrólogo, como este documento de consenso sobre el manejo de la enfermedad vascular en el paciente renal. Pero son documentos separados que en pocas ocasiones encontramos links entre ellos. Y de hecho, el enfermo, con su problema cardíaco y su problema renal, se encuentra entre ambos profesionales y entre ambos documentos. Por eso, pienso que es necesario que exista una interacción no solamente a nivel de las especialidades, sino también a nivel de los documentos, que puedan ser herramientas comunes que nos permitan mejorar la atención de estos pacientes. Porque la estrategia para afrontar el problema se basa en tres pilares fundamentales: la detección precoz del problema, el lentecimiento de la progresión y la protección vascular. Y esto, la mejor forma de hacerlo es mediante una colaboración multidisciplinar de los profesionales que estamos atendiendo a este perfil de pacientes. Por ello, yo creo que el siguiente paso a seguir está claro, y también me gustaría abrir el debate en relación con este tema, ¿no? Y para ello aprovecho dos publicaciones de dos personas que están presentes en esta mesa. Por una parte, el consenso de expertos sobre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, más allá de las guías, en la que se dice que se podrá apoyar al tratamiento de estos pacientes por otras especialidades, entre las que se encuentra la nefrología. O el documento de la revisión sobre los retos que supone la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica, en la que se propone desde un programa de formación a un programa de investigación y atención colaborativa entre entre la nefrología y otras especialidades implicadas. Por eso, esto me lleva a mí a plantear si realmente estamos en las puertas de lo que podría suponer un cambio en la atención de estos pacientes, y ese cambio necesita de una innovación en los sistemas organizativos. Para finalizar, mi última diapositiva, insistir en los tres mensajes claves. En primer lugar, que mantener el problema fuera de la vista solo magnificará el problema, y ahora ya entienden por qué. Que existen perspectivas muy motivantes y esperanzadoras. Y, en tercer lugar, que es necesaria una interacción multidisciplinar estableciendo sinergias que magnifiquen los beneficios para los pacientes. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Rafa, por una exposición también muy clara. Y ya para terminar, pues voy a dar paso a la visión del cardiólogo sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, el paciente con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica. Y para ello, pues contamos con Carlos Ortiz Bautista, cardiólogo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Cuando quieras, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al Comité Científico la oportunidad de estar aquí con vosotros, dando un poco la visión del cardiólogo sobre un problema tan complejo. No tengo ningún conflicto de interés en relación a la presentación. Este va a ser un poco el guión que vamos a utilizar. Hablaremos dos pinceladas sobre la prevalencia y pronóstico de la enfermedad renal crónica en la insuficiencia cardíaca. Abordaremos un poco el tratamiento descongestivo en los pacientes que ingresan por descompensación por insuficiencia cardíaca, haciendo hincapié en tres conceptos: en la eficiencia diurética, en la resistencia renal a diuréticos y en cómo interpretar desde un punto de vista práctico aquellos cambios en la función glomerular determinados por los aumentos en los valores de la creatinina sérica. Revisaremos brevemente la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con enfermedad renal crónica y daremos una serie de conclusiones para
para llevar a casa. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, como hemos visto en la primera charla, padecen con frecuencia comorbilidades y una de estas comorbilidades más prevalentes es la enfermedad renal crónica definida como unas tasas de filtrado glomerular estimadas inferiores a 60 mililitros minuto y que, según las series que veamos, está presente en el 30-50% de estos pacientes. Un porcentaje no desdeñable, en torno a un 10%, presentan estadios avanzados de enfermedad renal crónica con tasas de filtrado glomerular inferiores a 30 mililitros minuto. La presencia concomitante de enfermedad renal crónica no solo es un problema prevalente en la insuficiencia cardíaca, sino que además es un parámetro un predictor independiente de eventos cardiovasculares y mortalidad a corto y largo plazo, con un peor pronóstico asociado, como hemos visto anteriormente, a estadios más avanzados de enfermedad renal crónica. Respecto al tratamiento descongestivo durante los ingresos por descompensación de insuficiencia cardíaca, los objetivos que debemos tener en mente es la descongestión total sin que exista una sobrecarga de volumen residual, asegurando siempre una adecuada presión de perfusión renal y manteniendo siempre, en la medida de lo posible, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como todos sabéis, los diuréticos de asa intravenosos son el pilar fundamental del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada y cuando los utilizamos en este contexto clínico surgen distintas cuestiones, como son qué dosis inicial de diuréticos utilizar, cuál es la mejor posología, cómo determinar cuándo debemos ajustar la dosis, y aquí entran los conceptos de eficiencia y de resistencia de diuréticos, y cómo interpretar esos aumentos de la creatinina sérica a los que nos vamos a ver o enfrentar frecuentemente. Para responder las primeras dos preguntas, tenemos el estudio DOSE, en el que se aleatorizaron 300 pacientes, como sabéis, hospitalizados por insuficiencia cardíaca, a recibir perfusión intravenosa de Seguril continua o bolos cada 12 horas de diuréticos a la dosis estándar que recibía el paciente en domicilio o bien a dosis elevadas superiores a 2,5 veces la dosis que utilizaba el paciente en domicilio. Y aunque no se encontraron diferencias significativas en el endpoint primario, aquellos pacientes que utilizaban, que se les asignó a dosis altas de furosemida, se vio que tenían una reducción de los endpoints secundarios como la valoración de la disnea, la pérdida de peso neta y la pérdida de volumen neta. Una vez instaurado el tratamiento diurético, ¿cómo podemos determinar que el tratamiento está siendo eficaz? Bueno, pues hasta la fecha, para evaluar la respuesta al régimen diurético, utilizábamos cosas tan simples como la pérdida de líquidos y el cambio de peso corporal. Y aunque son medidas simples, las fluctuaciones en el peso, por ejemplo, pueden no representar los cambios en la redistribución del volumen, y además se ha demostrado que existe poca correlación entre la pérdida de peso y la producción de líquidos. Por lo tanto, y puesto que el objetivo de la terapia con diuréticos es eliminar sodio y con ello el agua que la acompaña, la medición de las concentraciones de sodio urinario han experimentado recientemente un renovado interés como un indicador de respuesta diurética. Y así distintos estudios han demostrado la utilidad de la concentración de sodio superior a 50-70 miliequivalentes por litro en las 2 primeras horas de la administración del tratamiento diurético, no solo como indicador de buena respuesta, sino también como parámetro pronóstico. Otros parámetros que tenemos para definir la buena respuesta diurética es un ritmo de diuresis superior a 100-150 mililitros hora durante las 6 primeras horas después de la administración del diurético y una diuresis total durante las primeras 24 horas superior a 3 o 4 litros. Definir la eficiencia diurética es importante no solo para poder detectar de forma precoz a aquellos pacientes con resistencia a diuréticos, sino también porque ha demostrado tener implicaciones pronósticas. Y es que aquellos pacientes con pobre eficiencia diurética han demostrado tener un mayor riesgo no solo de mortalidad, sino también de eventos adversos, como reingresos por insuficiencia cardíaca, trasplante cardíaco y además una mayor probabilidad de presentar deterioro de la función renal durante el tratamiento descongestivo. Perdón. En contraposición a la eficiencia diurética, encontramos el concepto de resistencia a diuréticos, que cualitativamente la podríamos definir como esa cantidad inadecuada de natriuresis a pesar de un régimen diurético instaurado adecuado.
Sin embargo, esta definición es subjetiva y va a variar en función del contexto clínico en el que nos encontremos, y de ahí la importancia de definir cuantitativamente la eficiencia diurética. Los mecanismos por los que se produce la resistencia a diuréticos son múltiples y se agrupan bajo el término fenómeno de frenado diurético. Y estos mecanismos los podemos clasificar en dos grupos, a nivel prerrenal y los intrarrenales. Y estos últimos, a su vez, los podemos clasificar si el problema ocurre antes del asa de Henle, en el asa de Henle o después del asa de Henle. Aunque tradicionalmente se ha considerado que como un parámetro, un mecanismo significativo en la resistencia a diuréticos, las alteraciones leves o moderadas del gasto cardíaco se ha visto que no es un factor tan importante en el desarrollo del síndrome cardiorrenal y de la resistencia a diuréticos en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, los principales mecanismos por los que se produce la resistencia renal a diuréticos, sobre todo, es, como hemos visto anteriormente, la congestión venosa y el aumento de la presión intraabdominal. Además, otros mecanismos importantes son la baja concentración de diuréticos en el asa de Henle y quizás el más importante de todos, y que según algunos trabajos supone el 75% de las causas de la resistencia renal a diuréticos, es la hiperplasia y la hipertrofia que se genera en el túbulo contorneado distal y en el conducto colector por el uso crónico de diuréticos de asa, y que nos lleva a una reabsorción compensatoria de sodio a este nivel. Una vez tenemos identificado a los pacientes con resistencia renal a diurético, ¿cómo lo tratamos? Bueno, pues lo primero es asegurar un adecuado cumplimiento dietético y que la dosis de diuréticos de asa que estamos empleando sea la adecuada. Y otra vez entra en juego un poco el concepto de eficiencia diurética. Hay que intentar evitar en la medida de lo posible una inhibición excesiva del sistema renina-angiotensina, evitando la hipotensión. Y en aquellos casos en los que planteemos el paso o la transición de los diuréticos de vía intravenosa a vía oral, plantear la opción de la torasemida, no solo por la mejor biodisponibilidad, sino porque en diversos estudios ha demostrado reducir reingresos o una tendencia a una menor incidencia de reingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca, una menor mortalidad cardíaca, y estos datos ahora mismo están en evaluación en el ensayo Transform y que supongo que en los próximos años tendremos resultados. Si a pesar de estas medidas seguimos teniendo el paciente con datos de congestión, entra en juego el bloqueo secuencial de la nefrona con los distintos diuréticos. Quizás por el mecanismo de resistencia renal a diuréticos que hemos comentado anteriormente, a nivel del túbulo contorneado distal y el conducto colector, quizás las tiacidas, por su mecanismo de acción, y los antagonistas del receptor de mineralcorticoides sean un poco los fármacos más interesantes. Las tiacidas sí que han demostrado en varios estudios asociados con diuréticos un beneficio clínico en los pacientes con descompensación de insuficiencia cardíaca, sin que existan diferencias significativas en cuanto al tipo de tiacida que utilizamos. A pesar de su perfil, o del potencial teórico de la espironolactona, por ejemplo, las dosis altas de diuréticos, más de 50 miligramos al día, en el ensayo Athena no consiguió demostrar un beneficio clínico en cuanto a diuresis neta o en cambio del peso con dosis altas de espironolactona. Otro diurético sería la acetazolamida, que ahora mismo está en evaluación en el ensayo ADBOR, y el tolvaptan en aquellos pacientes que tengan hiponatremia podría ser un fármaco interesante, pero los ensayos TACTICS y el SECRET CHF no demostraron un beneficio clínico en cuanto a una mayor tasa de respondedores. Otros fármacos interesantes, como hemos visto en la presentación anterior, son los ISGLT2, ¿no? Que han demostrado, aparte de sus beneficios diuréticos, han demostrado beneficio en cardiológico y beneficios endpoints renales y en cuanto a mortalidad. Sin embargo, en el contexto clínico de la resistencia a diuréticos per se, de momento su utilidad todavía se encuentra bajo estudio. Alternativas ya un poco más exóticas, digamos, está la utilización de suero salino hipertónico, que su mecanismo fundamental es extraer osmóticamente el agua libre del líquido intersticial, aumentando con ello el flujo sanguíneo a nivel renal y aumentando la cantidad de sodio a nivel del túbulo contorneado distal. No sé, parece que hemos perdido la conexión con el doctor Ortiz Bautista. Carlos, ¿has tenido algún problema?
Bueno, pues mientras estos problemas técnicos siempre puede, es lo malo que tienen estos directos en las webinars, que siempre pueden ocurrir. Bueno, mientras Carlos consigue arreglar su problema, pues yo quería aprovechar para hacer un par de preguntas que han llegado aquí. La primera se la quería hacer al doctor Díez y es sobre esto el que ha comentado muy bien. Perdón. Sí, Carlos. Sí, se me fue. Bueno, no sé, ¿seguimos? Vale. Bueno, luego si tenemos tiempo haremos esas preguntas, aunque vamos ya un poco mal de tiempo, ¿eh? Sí, nos habíamos quedado... No sé si os habéis perdido aquí. Vale. Como último escalón en estos pacientes tenemos la dopamina, la nesritida y ya terapias de depuración extrarrenal o la ultrafiltración y la diálisis peritoneal. La dopamina no ha demostrado beneficio clínico en el ensayo Rose y en los análisis de su grupo sugirió un potencial beneficio en pacientes con fracción de eyección deprimida. La nesritida, por su parte, es un péptido natriurético B recombinante que tiene efectos favorables a nivel hemodinámico y de la disnea en ensayos clínicos pequeños y está aprobado por la FDA como tratamiento sintomático. Sin embargo, de nuevo, en el ensayo Rose y en el ASTEN no demostró un beneficio clínico en pacientes con resistencia renal a diuréticos. De la ultrafiltración y de la diálisis peritoneal ya los comentó anteriormente en la sesión anterior, con lo cual me lo voy a saltar, que vamos un poco justos de tiempo. Luego, otro aspecto fundamental son los cambios que nos vamos a encontrar en la función glomerular durante el tratamiento diurético, ¿no? Hablar del concepto de pseudo deterioro de la función renal o el deterioro de la función renal verdadera. Esto es importante no solo a nivel terapéutico, sino porque a nivel pronóstico el pseudodeterioro de la función renal ha demostrado no solo no empeorar el pronóstico, sino tener un mejor pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso no quiere decir que tengamos que poner diuréticos hasta que veamos aumentar la creatinina. Para poder diferenciar entre ambas entidades es importante valorar el contexto clínico del paciente, el tiempo en el que se produce desde el ingreso y las potenciales causas secundarias, nefrotóxicos. Determinar la función tubular, nuevamente entra en papel el concepto de eficiencia diurética y el estado clínico del paciente. Entonces, la primera pregunta es si la respuesta diurética es adecuada. Nos encontramos ante un pseudo deterioro de la función renal. Si no es adecuada, tendremos que valorar la congestión. Voy a avanzar un poco más. Y si persiste la congestión, la siguiente pregunta es: ¿nuestro paciente está hipotenso o hay datos indirectos de hipoperfusión orgánica? Si la respuesta es no, lo que tendremos que hacer será aumentar la dosis de diuréticos y considerar vasodilatadores. Y si la respuesta es sí, tendremos que optimizar hemodinámicamente al paciente, incluso valorando la opción de ingreso en UBI para monitorización invasiva, guiado por objetivos, valorar intrópicos y, en última instancia, ultrafiltración. Si con esto conseguimos la mejoría clínica, la mejoría de la función renal, nos encontrábamos ante un deterioro de la función renal verdadero, causado bien por la congestión y asociado a un cierto grado de hipotensión o hipoperfusión. Para acabar, la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la enfermedad renal crónica, bueno, pues como ha comentado anteriormente, a pesar de la alta prevalencia de la enfermedad renal crónica en la ICE y la FEBI reducida y el impacto pronóstico que esta genera, el uso del bloqueo de los fármacos bloqueantes neurohormonales, en particular de IECAS de ARA2, en esta corte a menudo es más bajo de la población general que con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Este metaanálisis ya se comentó en la anterior sesión, no lo voy a... Vamos un poco mal de tiempo, pero básicamente lo que viene a decir es que la evidencia en estos pacientes es muy pobre, de mala calidad, hay mucha heterogeneidad entre los distintos estudios y no podemos sacar conclusiones importantes. De los ARNIs, decir que en este metaanálisis, que incluyó casi 16.500 pacientes, sacubitril/valsartán demostró una reducción del 30% del riesgo de deterioro de la función renal respecto a los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y ya para concluir, como mensajes para llevar a casa, la enfermedad renal crónica es un predictor independiente de eventos cardiovasculares y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, que es importante identificar la eficiencia diurética durante las descompensaciones agudas de insuficiencia cardíaca, no solo por su importancia a nivel terapéutico, sino también pronóstico. Es importante también identificar aquellos factores contribuyentes a la resistencia renal a diuréticos para poder optimizar el tratamiento descongestivo.
y que la falta de evidencia de los bloqueantes del eje neurohormonal en este tipo de pacientes pues impide su uso diario, y que, por lo tanto, tenemos que trabajar desde un enfoque multidisciplinar para el correcto manejo de estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Desgraciadamente casi que hemos agotado el tiempo que disponíamos para esta mesa, entonces no vamos a tener tiempo para preguntas. Seguramente para no comprometer el desarrollo de las siguientes sesiones. Quería volver a agradecer, en primer lugar, a los tres ponentes por sus exposiciones tan claras. En segundo lugar, a la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, a la Sociedad Española de Nefrología y a Vifor Pharma por su apoyo y patrocinio. Recordar que cuando concluyan los directos de este congreso, pues el vídeo de cada sesión se queda colgado en la misma página web para posterior consulta en diferido. Y ya simplemente yo quería terminar concluyendo que seguramente vamos a hablar a partir de ahora mucho de este tema de la relación de la asociación entre la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal crónica, porque hay aspectos muy novedosos, como se ha comentado, tanto desde el punto de vista fisiopatológico como es el papel relativo, el balance entre la hipoperfusión y la congestión venosa, porque dependiendo de lo que predomina en cada caso, pues probablemente el tratamiento para no empeorar la función renal y la insuficiencia cardíaca pues va a ser distinto. Por supuesto, el papel de los nuevos fármacos, el papel nefroprotector del sacubitril/valsartán, el papel de los nuevos inhibidores SGLT2 en pacientes tanto diabéticos como no diabéticos, y qué pasa en pacientes con filtrados glomerulares bajos. Y yo creo que para terminar, y es algo que los tres ponentes han puesto de manifiesto, que tenemos que trabajar muy coordinadamente entre cardiología y nefrología, y posiblemente, incluso como ya se está haciendo en algunos servicios, el poner en marcha unidades cardiorrenales para el manejo conjunto de estos pacientes, o como mínimo que los nefrólogos se impliquen de una forma todavía mucho más activa de lo que ya ocurre en la actualidad en las unidades cardiológicas de insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias a todos los asistentes por estar aquí con nosotros en esta tarde de viernes, y como digo, pues sigue este congreso de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la SEC. Muchísimas gracias.